básicamente pues es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que va a presentarse pues por un insulto que puede ser o no infeccioso y pues va a generar pues una respuesta inmunitaria, pues el huésped. Entonces, eh, tanto pues pancreatitis, trauma, quemaduras podrían generar un SIRS, como también lo podría generar una viremia, una parasitemia, una fungemia, pero pues principalmente pues va a ser causado por bacterias. Eh, Siempre que estamos pues en el marco de SIRS y una infección, pues vamos a pensar en lo que sería la sepsis como tal. Y pues hay unos criterios como para definir específicamente el SIRS. Entonces se define como dos o más de las siguientes, que sería una temperatura por encima de 38 o menor a 36, o una frecuencia cardíaca más de 90, una frecuencia respiratoria más de 20 o una presión pues, arterial de CO2 menor a 32, que pues, nos indicaría que el paciente está barriendo ese CO2 pues, por la hiperventilación. En cuanto a los leucocitos, pues una leucocitosis de más de 12.000 o una leucopenia. O ver en el extendido pues, de sangre periférica más del 10% pues, de bandas inmaduras. Y pues sí o sí pues tienen que ser dos o más de estos criterios para definir SIRS. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues el patógeno como tal pues va a llegar pues, al tejido, pues células presentadoras de antígeno, macrófago pues tisular con sus toll-like receptors, pues va pues, a interactuar con estos patrones moleculares asociados a patógeno, pues se van a liberar esas citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, pues todo esto pues, va a generar pues, la fiebre, se va a presentar entonces una activación pues, del endotelio, va a haber también pues, eh, pues, una disfunción endotelial. Esa activación pues, del endotelio va a activar pues, los ICAM, los BICAM, y pues va a haber una transmisión pues, de los leucocitos. Pues los leucos como tal van a estar, la respuesta es tan desregulada que pues algunos leucos van a presentar apoptosis. Bueno, este daño tisular pues va a aumentar el factor tisular, aumentando entonces la activación de la cascada de la coagulación. También pues las endotoxinas bacterianas van a activar esa cascada de la coagulación. Va a disminuir pues la proteína C anticoagulante, va a disminuir entonces la fibrinólisis, y pues por la disfunción endoteliar, pues va a aumentar como tal la fuga capilar. Entonces pues la fuga de ese pues del plasma al tejido como tal, va a generar entonces un aumento en lo que sería la distancia para que pues ese oxígeno intravascular llegue al tejido. Entonces pues esto obviamente pues va a afectar pues a nivel mitocondrial, generando pues un aumento en los niveles de lactato. También pues a nivel endotelial se incrementa la síntesis del óxido nítrico, generando entonces pues vasodilatación. Todo esto pues va a contribuir a una hipotensión y pues lo de la fuga capilar a una hipovolemia. Y de esta manera es que se presenta esa alteración en la microvasculatura. Bueno, entonces, cuando hablamos de sepsis, pues los conceptos han ido evolucionando. En 1991 se definía así, tal cual como lo expliqué al inicio, una infección que se sospecha y dos o más criterios de SIRS. Estaba pues el concepto de sepsis severa, que era la progresión de la sepsis a una disfunción orgánica, hipoperfusión tisular o hipotensión. Y estaba pues el concepto de shock séptico, pues que sería esa disfunción orgánica que persiste a resucitación pues hídrica, que requiere vasoactivos y más de dos criterios de SIRS, pero digamos que aquí no estaba, por ejemplo, el valor de la presión arterial media. En el 2004 siguen el mismo concepto de sepsis, colocan el concepto de sepsis severa con un lactato de más de 2 milimol por litro y el concepto de shock séptico,
pues sigue lo de resistente a fluido, lo de vasopresores, pero colocan lo del lactato en más del 4 milimol por litro. Ya en el 2016, pues sale el sepsis 3 y pues elimina el concepto de sepsis severa, pues era un poco redundante, ya que pues sepsis en sí es una condición pues severa, como lo dice pues su definición pues más actualizada, en la que es una disfunción orgánica amenazante para la vida causada por una respuesta desregulada del huésped a una infección con una evaluación de la falla secuencial orgánica con un puntaje de 2 o más de 2. Y pues esta en sí solo tiene una mortalidad del 10%, ¿ya? Cuando hablamos de shock séptico, ya es más un grupo pues, de anormalidades circulatorias, celulares, metabólicas en pacientes sépticos que se presenta como hipotensión refractaria a fluidos y pues requiere vasopresor para tener esa presión arterial media en más de 65 minutos de mercurio y tiene pues un lactato de más de 2 milimol por litro que pues, representa esa hipoperfusión tisular y ya la mortalidad en shock séptico es mucho mayor, pues de 40 a 50%. Epidemiológicamente, pues la sepsis es la primera causa de muerte de una infección. En Estados Unidos es la primera causa de muerte en pacientes críticamente enfermos. 15% de los pacientes con sepsis evolucionan a shock séptico y pues recordemos que el shock séptico pues su mortalidad es muy alta. En cuanto a etiología, pues lo principal van a ser las neumonías, el 50% pues es foco pulmonar. En segundo puesto pues van a estar las infecciones del tracto urinario, las infecciones intraabdominales y pues piel está en tercer lugar y pues casi que el 20% de los casos de sepsis no logra pues identificársele un foco. Con el sepsis 3 salen los criterios del Quick SOFA, que es como para uno hacer un tamizaje rápido en los pacientes, a ver si pues continuamos con la evaluación para confirmar que tienen sepsis con el SOFA, ¿ya? Entonces, el Quick SOFA es positivo o confirmatorio, ¿ves? Si tiene dos o más de los siguientes criterios: una frecuencia respiratoria más de 22, una alteración de la conciencia, una presión arterial sistólica en menos de 100, y pues si esto nos da, si tenemos dos de estos criterios del Quick SOFA positivos, pues pasamos a hacer la evaluación secuencial orgánica como tal. Entonces, pues se pide perfil, pues ahorita voy a hablar bien del abordaje, pero pues ya cuando tengamos el perfil hepático, pues las pruebas de función renal, y pues los otros exámenes vamos a ayudar, pues, ayudarnos de eso para clasificar al paciente. Entonces, está algo pues que todavía no se ha definido muy bien en la campaña de supervivencia sepsis, es, por ejemplo, aquí, pues la PAFI normal sería o sea, un paciente con una PAFI más de 400 tendría un puntaje de 0 en el SOFA. Por ejemplo, un paciente pues con una creatinina de 1.2 a 1.9 sería un puntaje de 1. O un paciente con bilirrubina de menos de 1.2 tendría 0. Pero entonces en la campaña de supervivencia sepsis no se explica muy bien cómo haría uno esa clasificación en un paciente que llegue con EPOC, que llegue con enfermedad renal crónica o alguna otra pues, enfermedad crónica que pueda alterar estos parámetros. Entonces no sabría uno dónde parar estos pacientes, digamos que si llegó con una PAFI de menos de 400 o alguna enfermedad de las plaquetas y llegó con las plaquetas menos de 150.000, ¿en qué se pararía uno? ¿En el 0 o ya de entrada le suma este 1? Entonces, por ese lado es como difícil saberlo y ya sería como dejarlo, pues depende de cómo lo hagan en cada clínica. Entonces, Feliz, discúlpame. Te claro la partecita que acabas de mencionar en la parte de atrás. Está muy bien lo de hacer la certificación con el SOFA, y lo que mencionas es muy importante. Cuando un paciente llega con una PAFI por debajo de 400, unas plaquetas por enfermedad previa, pues con, no sé, unas bilirrubinas un poco más elevadas, etcétera, uno igualmente le hace el puntaje de SOFA. Me explico.
las bilirrubinas basales de ese paciente están en 1.2. Entonces ese paciente ya tiene un puntaje de 1 en el SOFA. Pero además tiene una falla renal con una creatinina en 2.1. Entonces ya tiene 3 puntos en el SOFA. Si yo ya conozco que ese paciente tiene afectado riñón y tiene afectado hígado, yo ya sé que el score basal de SOFA de este paciente es de 3. No quiere decir que apenas entre a urgencias, yo el sistema está en sepsis, lo meto de una vez. Hay un concepto dentro de esa guía y es un cambio mayor o igual a 2 puntos en el SOFA basal. Así es como te das cuenta que ese paciente tiene una nueva sepsis, pues teniendo en cuenta los criterios de base. Si tu paciente ya conocemos que tiene afectado alguno de esos sistemas que evalúa el SOFA, le hacemos un SOFA basal con los datos clínicos que tenemos previos y comparamos si existió o no un cambio mayor o igual a 2 puntos. Ahora bien, si no sabemos si ese paciente sufre de cualquier cosa, no tenemos historia de ese paciente, presumimos que es nuevo, como decías vos, y lo mandamos directamente pues al protocolo de sepsis que nos vas a comentar. ¿Listo? Listo. Gracias, Kike. Entonces, pues las nuevas definiciones van a crear un poco de confusión al momento de hacer el diagnóstico porque pues la verdad es que el QuickSOFA se evaluó pues fuera de la unidad de cuidado intensivo y realmente ha mostrado mayor sensibilidad en cuanto a predecir la mortalidad hospitalaria. Y el CIRS pues es más sensible para hacer un diagnóstico temprano de sepsis porque pues los parámetros de CIRS se van a elevar pues de entrada. Entonces, la presentación clínica como tal, pues va a ser muy variable, todo pues, va a depender del foco, pero digamos que tiene algunas cosas en común, ya cuando el paciente pues está en el shock séptico, la oliguria, la piel moteada, pues el edema pulmonar puede llevar a un síndrome de distrés respiratorio agudo, la alteración pues en el estado de conciencia, un hilio, disfunción adrenal, pues se va a afectar el eje hipotálamo hipófisis adrenal en estos pacientes, y pues ahorita vamos a mencionar un poquito de eso cuando pues estemos en la parte de hidrocortisona, con el CIRCI y todo. Entonces el abordaje de estos pacientes, pues la idea es como hacer el ABCDE, entonces pues asegurar vía aérea, en la parte pues mirar que la oxigenación esté bien, si requiere pues cánula, en cuántos litros, todo. En la parte de circulación, pues medir presión, pulsoximetría. En cuanto pues, al déficit neurológico, hacemos el Glasgow, se expone, y pues en la se expone pues, al paciente, y ahí empezamos ya a ir descartando pues, focos infecciosos. Se toma un acceso intravenoso, pues se va a pedir hemograma, perfil hepático, función renal, gases arteriales y lactato, y pues los hemocultivos, 2 para anaerobios y 1 para aerobios. En cuanto a la procalcitonina, pues no es necesaria. Con los demás parámetros podemos guiarnos muy bien en la reanimación y pues por su costo en nuestro medio no la vamos a usar. Y pues radiografía, si sospechamos que el foco es pulmonar, pues vamos a pedir la placa de tórax y acorde pues a cada foco uno va pues mandando más exámenes. El manejo pues tiene básicamente estos pilares en los que pues la reanimación hídrica lo ideal es que sea en menos de 3 horas, la antibiótico-terapia temprana pues en menos de 1 hora y el foco lo debemos controlar en menos de 6 horas, de igual modo el paciente ya debe estar en UCI en menos de 6 horas. Para la reanimación hídrica iniciamos con 30 cc kilo de pues, solución cristaloide, idealmente en menos de 3 horas debemos de pasar esos 30 cc kilos y pues la guía tiene como fuerte recomendación con bajo nivel de evidencia pasar esos 30 cc kilos dentro de 1 hora si el paciente tiene un lactato mayor o igual a 4 milimoles por litro. Entonces, pues esto como tal, pues ya pues uno mira cómo más o menos de a cuántos bolos le va dando para cumplir con esos 30 cc kilo. Puede ser de a 250 a 500 cc cada 15 a 20 minutos o 100 a 200 cc cada 5 a 10 minutos y pues debemos de ir pues, evaluando esa respuesta a fluidos. Entonces, pues este es un estudio del 2004 en el que evalúan como tal, pues comparan albúmina con solución salina. ¿Listo? Entonces, la probabilidad pues, de sobrevida a 28 días y pues como pueden ver allí en la curva de Kaplan-Meier, pues no hay una diferencia significativa.
Y pues en nuestro medio, pues la albúmina es mucho más costosa, pues es mucho más difícil en nuestro medio adquirirla y pues por eso se prefiere solución salina. Bueno, Félix, devolvete un segundito, hago una aclaración rápida, aprovechando pues que la presentación es corta. No es que, o sea, no es que la albúmina sea superior a la solución salina, sino que en un estudio que se llamaba el Albios, no, no pues superior. digamos que, sí, no, yo sé lo que, o sea, yo sé la parte que querés decir, pero el mensaje grande es que ningún coloide va a ser superior a ninguna solución cristaloide. En la reanimación hídrica o volumétrica inmediata en un paciente con sepsis, uno no va a pensar con los resultados que se han sacado en los diferentes estudios, entre ellos el Albios, que fue para albúmina versus salina, nunca se va a pensar como primera línea un coloide. Primera opción van a ser los cristaloides y dentro de los cristaloides, creo que ahorita lo vas a comentar, digamos que hay dos grandes soluciones que tenemos que pensar. Si es solución salina o si es lactato Ringer. Pero el mensaje grande es siempre cristaloides versus coloides tienen mejor resultado, mejor impacto en función renal y disminuyen la mortalidad, tanto a 30 días como a 6 meses. Seguí, Félix, gracias. Sí, exacto, eso es pues, lo que muestra este estudio del 2018. Estuvimos mirando y pues hay un estudio del 2015 que es el SPLIT, que es en el que se basaba PIPE, pero literal este del 2018 es como una continuidad de ese estudio y pues dan los mismos resultados en cuanto a efectos pues renales, adversos renales mayores en 30 días y la injuria renal aguda en 30 días. Entonces, pues sí se demostró que con solución salina, pues los pacientes expuestos a solución salina tienen más riesgo de esto. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a evaluar esa reanimación hídrica? Entonces tenemos las variables estáticas, que pues sería la saturación venosa central de oxígeno, presión arterial media, presión venosa central. Miden como tal el estado de la volemia en una sola medida. Entonces no son como tan confiables comparado con las variables dinámicas que van a medirse durante todo el ciclo respiratorio y van a determinar como tal pues el estado de esa volemia o sea, en precarga, en poscarga, durante todo el ciclo cardiorrespiratorio. Entonces, por eso pues, son mejores las variables dinámicas y han demostrado una reducción en la mortalidad de 2.9% y una menor estancia en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, las variables dinámicas, pues está la elevación pasiva de las piernas, pues se colocan las piernas del paciente a 45 grados durante un minuto y esto va a generar pues como tal pues que se devuelva pues volumen sanguíneo a la parte central y eso pues se valora qué tanto eso incrementa el gasto cardíaco. Entonces, si el gasto cardíaco incrementa más de un 13%, pues se piensa en que este paciente es respondedor a fluidos. También pues se evalúa la distensibilidad de la vena cava inferior y también está como variable dinámica la variación en la presión de pulso. En índices adicionales pues está el lactato y pues está el llenado capilar. Pues en realidad debemos de disponer de todo, o sea, de usar de todo lo que pues haya en la clínica. No es porque las variables dinámicas sean mejores, no vamos a dejar de hacer las estáticas, no. Siempre acepto todo lo que esté a la mano. Y por ejemplo, si no tuviéramos lactato, también nos podríamos guiar con llenado capilar. Entonces, este es el Andrómeda. En este estudio, pues, valoraron si guiarnos en los pacientes con shock séptico, pues, era inferior pues, el llenado capilar al lactato. Y pues se vio que a 28 días esa mortalidad no tenía diferencias significativas. Bueno, entonces, en el paciente en el que ya se inician pues, la reanimación hídrica, o ya se ha terminado la reanimación hídrica y el paciente sigue con una presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio, empezaríamos pues con los vasopresores. El vasopresor de elección de primera línea pues es la norepinefrina. Si
estamos con la norepinefrina ya en una dosis de más de 0.25 y el paciente sigue con una presión arterial media en menos de 65 milímetros de mercurio, adicionamos vasopresina, y si estamos con norepinefrina más vasopresina y el paciente sigue con una presión arterial media en menos de 65 milímetros de mercurio, adicionamos la epinefrina y ya para este momento deberíamos de estar pensando pues en la parte de la hidrocortisona, principalmente cuando el paciente tiene una norepinefrina de más de 0.25 microgramos kilo minuto con la vasopresina, con la epinefrina, y que esa norepinefrina esté en más de ese valor durante 4 horas. Entonces ahí ya pensamos en la hidrocortisona, que lo vamos a mostrar ahorita más adelante. Y pues para dobutamina, pues cuando el paciente, digamos que en el paciente se logra la meta de una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, pero sigue con parámetros pues, de perfusión tisular elevados, sigue un lactato elevado. En estos casos, o sea, la volemia está bien, la presión arterial media está por encima de 65, pero los parámetros de perfusión siguen alterados. En estos casos consideramos pues adicionar como tal la dobutamina porque pues es más inodilatador. Entonces, pues en cuanto a norepinefrina, está en primera línea, digamos que podría ser reemplazada por epinefrina o por dopamina, pero la que no se quiere usar sería la dopamina. Pues ha evidenciado que tiene pues mayor tasa pues de mayor riesgo arritmogénico, varios estudios, incluido este que les estoy mostrando aquí. En cuanto a la antibiótico-terapia temprana, pues lo ideal es empezar los antibióticos en menos de 1 hora. Entonces por eso debemos de hacer una evaluación rápida, enviar pues los hemocultivos rápido y empezar pues con amplio espectro y dirigido al foco, y basarnos siempre en la epidemiología pues de resistencia local. Entonces siempre, bueno, lo más común pues siempre va a ser Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, coli, Klebsiella, pseudomonas, en tracto urinario, y pues siempre debemos dirigir pues el tratamiento empírico a cada foco infeccioso. Entonces, si un paciente pues, no tiene factores de riesgo conocidos, debemos de intentar cubrir todo. Iniciamos vancomicina más alguno de los siguientes, que es carbapenémico, penicilina amplio espectro más unidad de alta lactamasa o cefalosporina de tercera generación en adelante. Y en pacientes neutropénicos, pues por el riesgo de infecciones micóticas, iniciaríamos ciprofloxacina o levofloxacina más ácido clavulánico. Hay otras opciones, pero pues todo eso varía acorde a cada paciente. Hay muchos factores de riesgo para que un paciente pues, nos esté con infección micótica, es como causante de esa sepsis. Entre ellos está pues, la neutropenia que ya mencionamos, los pacientes que tienen pues, colonización por cándida, o sea, los pacientes que han estado con dispositivos intravasculares tienen mucho riesgo de colonización por cándida, pacientes con nutrición parenteral total, y pues los inmunocomprometidos en general, pues mayor riesgo de infecciones micóticas. Entonces, iniciamos la hidrocortisona 200 miligramos día, pues si, como ya mencionamos, si el paciente está con la norepinefrina en más de 0.25 microgramos kilo minuto por más de 4 horas. ¿Listo? Esto es muy importante porque pues, los pacientes sépticos hacen una insuficiencia corticosteroide pues, que va a estar relacionada con esa enfermedad crítica, y eso pues, es un síndrome que se llama pues, CIRCI. Entonces, van a haber muchos parámetros alterados en los pacientes con CIRCI, van a estar con hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia. Entonces, pues es mucho más fácil que el paciente pues, evolucione mejor si iniciamos oportunamente la hidrocortisona. Este pues, es el estudio APPROACH, en el que pues, evalúa hidrocortisona versus placebo. Entonces, la probabilidad de supervivencia 90 días, y pues evidenció que pues, era mayor la supervivencia en los pacientes con hidrocortisona. Entonces, siempre pues, el control del foco infeccioso,
debe hacerse en menos de 6 horas después del diagnóstico. Si tiene un dispositivo intravascular, pues extraerlo, pues por sospecha de infección allí. Un paciente con pues, un empiema, pues drenarlo. Absceso en tejidos blandos, drenarlo. Cirugía en pacientes con colicistitis y cualquier medida que toque hacer para controlar el foco. Entonces, siempre debemos como mirar todo el panorama de cualquier cosita que nos esté faltando para lograr esas metas pues, de perfusión. No solamente es todo lo que hemos mencionado, también la hemoglobina. Entonces, estar muy pendiente pues, de esa hemoglobina, si está menor a 7, transfundir. En cuanto a la glicemia, pues también si la tenemos en un rango adecuado, pues va a permitir que el paciente evolucione mejor. Las metas pues van a ser entre 140 y 180 y pues debemos hacer una tromboprofilaxis en estos pacientes por la parte del riesgo pues, que explicamos en la fisiopatología. Y pues iniciamos inhibidor de bomba de protones por el riesgo como tal de úlceras pues, de estrés. Y debemos empezar pues, nutrición enteral pues, cuando sea posible y obviamente pues, ventilación en los pacientes que lo requieran. Entonces, como mensaje pues grande y pues en realidad es un poco sencillo, es que no nos podemos guiar únicamente por un quick SOFA, porque en realidad pues los parámetros del quick SOFA van a estar alterados de una manera más tardía que los de SIRS. Entonces ustedes pueden ver aquí pues verticalmente, bueno, quick SOFA cumple con 2 o más criterios, entonces evaluamos con SOFA, cumple con 2 o más criterios del SOFA y ya sepsis. Pero digamos que si no cumple con quick SOFA, o sea, no perder como o sea, no dejarlos de observar al paciente, pues por eso siempre pues seguir, si la sospecha está y tiene el SIRS alterado, debemos de seguir pues en observación ese paciente y, o sea, a pesar de que los conceptos como tal, el sepsis 3 los haya actualizado, la verdad es que es muy o sea, como el tratamiento de sepsis debe ser tan rápido por su alto riesgo de mortalidad al evolucionar shock séptico, en la medida de lo posible intentar pues iniciar rápido el tratamiento, así no esté el quick SOFA y digamos que tengamos otros parámetros que nos lo indiquen. Y listo, eso sería todo. Bueno, Félix, muchísimas gracias por la presentación y déjala igual, pues todavía hay buen tiempo para discutir de la presentación y de los temas que hayan quedado no muy claros para el público. No sé si alguien tenga alguna pregunta, no sé si de pronto Enrique quiera comentar algo. No, creo que la corrección que ahorita hablamos, los criterios de software, es la que más me llamó la atención. Otra cosita que voy a anotar por acá es lo que mencionaste del Quick SOFA, es muy cierto y eso es importante recalcarlo. No ir a reemplazar los criterios SOFA simplemente por un Quick SOFA, ¿no? Quick SOFA es una herramienta rapidita de usar, por eso el Quick, y la idea es que esto nos ayude como a despertarnos, a avisparnos, a hacer el SOFA más rápido. Incluso algunos hablan de que pacientes que cumplan con criterios de Quick SOFA, la idea sería trasladarlos de una vez a UCI porque hay que aumentar la frecuencia de ese monitoreo. Eso me pareció importante. Y de resto, nada, hermano, yo aquí tratando también de actualizarme, igual que ustedes, eso es un tema que toca estar todo el tiempo revisando porque los estudios cambian paradigmas y es un tema muy importante, pues. Muchas gracias, Enrique. Yo tengo pues varias cositas como para aclarar. Pues si bien la presentación fue muy completa, pues sepsis es un tema muy grande y por eso se discute el tema de o tratamiento de vasopresor, tratamiento antibiótico, monitoreo invasivo. Y digamos que eso puede ser muy tedioso y puede que mucha gente aquí presente como que no le haya quedado muy clara la cosa, pero
digamos que mensaje, andate para la parte del CIRS, cuando empezaste a explicar lo de sepsis. Unas estrategias que nos han ayudado mucho como médicos o como estudiantes que estamos en el servicio de urgencias es identificar si el paciente tiene o no tiene sepsis. El problema es que, digamos, estas herramientas tienen una sensibilidad y especificidad muy discutida. ¿Por qué? Todo paciente febril, generalmente, a menos de que fuera, digamos, por una fiebre amarilla o por un dengue o por una malaria, cada grado Celsius de temperatura que aumenta por encima de 38 incrementa la frecuencia cardíaca entre 10 y 15 latidos por minuto. Es decir, un paciente con 38,3 de temperatura, que es un indicativo de un proceso febril, que quiere decir que el paciente puede tener entre 100 y 105 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, y eso no quiere decir, ya el paciente tiene dos criterios de CIRS, y eso no quiere decir que el paciente esté séptico. O eso no quiere decir que vaya a evolucionar una sepsis, sino que es una respuesta fisiológica del organismo frente a un proceso infeccioso que puede ser incluso local. Un paciente con celulitis puede tener fiebre y puede tener taquicardia sin tener un proceso pues, de infección sistémica. Otro mensaje grande, sepsis es cuando hay una respuesta desregulada del organismo frente a un proceso infeccioso, ya van dos criterios, y el tercer criterio es que desencadena una falla multiorgánica. En el sepsis 3, usan esa definición y no es que hayan eliminado el concepto de sepsis severa, ojo, no lo eliminaron. Simplemente dijeron, es redundante porque sepsis ya es un estado de severidad, como había dicho Félix, y el concepto de sepsis severa es más que todo para decir que el paciente tiene una disfunción multiorgánica en ausencia de hipotensión, es decir, tiene una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, pero sí tiene falla multiorgánica sin llegar a la hipotensión. Eso es la sepsis severa. El término que sí se erradicó y que es completamente antiguo es la septicemia. Uno ya no habla de septicemia. Entonces eso también lo hablaron en el sepsis 3. Otro mensaje, pues, como importante para tener en cuenta son esas variables dinámicas. Anteriormente los pacientes se les definía si respondían o no a fluidos con presión venosa central o con el gradiente álveo arterial de dióxido de carbono. En estos momentos pues ya hay una nueva herramienta, no sé si de pronto Carlos, creo que Carlos está conectado. Sí. Carlos, ¿cómo vas? De pronto nos puedes explicar un poquito cómo es eso del POCUS y cómo valoran pues el índice de colapsabilidad de la cava. Sí, claro. Bueno, Félix, felicidades por la presentación. En general muy completa y pues yo también tengo unos comentarios y ahí vamos a hablar un poquito de POCUS también porque nosotros manejamos mucho eso acá y es indispensable con ciertos manejos prácticos que también vi en la presentación. Por ejemplo, hay temas sensibles en sepsis como un caso de un paciente que venga con historia de falla cardíaca con fracción de disfunción reducida, que venga séptico y aparte de eso venga con una descompensación de la falla cardíaca. Entonces ahí uno, ¿qué hace? Está con mucho líquido, está con fluid overload y aparte de eso hay que darle líquidos. Necesariamente esto se tiene que hacer. Eso es una pregunta. Segunda pregunta, ¿cuándo realmente estamos usando la dobutamina nosotros en pacientes con sepsis? Y eso hay que ser muy cuidadoso con eso porque si uno usa mal la dobutamina puede estar incrementando la mortalidad en los pacientes. Este tipo de manejos, el POCUS ayuda muchísimo y en esa parte las medidas de las medidas dinámicas del paciente séptico, una de las medidas que también nosotros hacemos es ver cómo está el gasto cardíaco simplemente con la respuesta de el diámetro del LVOT o del tracto de salida de la aorta y aparte el BTI, que eso se hace con ecocardiograma. Ahí estamos viendo cómo está la respuesta a los líquidos. Vemos también la compresibilidad no solamente de la vena cava inferior, sino también como está nombrando la vena de la IVC. Y eso simplemente es una técnica muy sencilla. Se pone el ultrasonido en el IVC, que es la vena cava inferior, y se pone también el ultrasonido, también se puede poner en la yugular inferior, en la yugular interna, y uno trata de ver el índice de compresibilidad. Si se comprime más del 50%, ya estamos viendo que es un paciente que puede que
tolera un poquito más de fluidos, pero si no comprime más del 50%, el paciente ya está con mucho fluido encima. Entonces, en muchos de los casos, cuando tenemos pacientes complicados, siempre el manejo POCUS es importante por eso, porque si estamos, y hay más y más estudios que están viniendo con restricción de líquidos en pacientes sépticos, e inicio temprano a supresores. Ya esta vaina de los 30 cc por kilogramo de peso se está echando a recoger, y en las vías de Sobreviviendo Sepsis 2021 ya cambian levemente el término de la recomendación del 30 cc a algo un poquito más débil, y es que podría considerarse empezar con el 30 cc por kilogramo de peso de acuerdo a cada paciente. Y esto pasa también porque por los criterios de Sears, que son muy sensibles, entran muchos pacientes que no están sépticos, sino que también vienen los pacientes de falla cardíaca, los pacientes que vienen con trauma, muchos pacientes pueden entrar en estos criterios, y empiezan todos los servicios de urgencia a meter líquidos que da miedo, y lo que hacen al final es aumentar la mortalidad, porque si hay un paciente que le meten 3 litros de fluido, el corazón no le aguantó, ya hace sobrecarga de volumen, y eso aumenta la mortalidad también en estos pacientes. Entonces, por eso es que este manejo del POCUS para poder ver respuesta a fluidos, gasto cardíaco, y así poder guiar el tratamiento de líquidos es importantísimo. Entonces, muchas veces no tenemos necesariamente que darles 30 cc por kilogramo de peso, sino que miramos cómo está el estado fluido a través de un POCUS, ver cómo está el gasto cardíaco, ver cómo está la compresibilidad de la cava inferior, la compresibilidad de la yugular interna, y si vemos que ya el paciente está con fibrovelo porque no necesita más fluidos, lo que hacemos es inicio temprano de compresores. Y eso ya hay estudios que están haciéndose, en donde tratamos de ver si esto realmente hace diferencia o no. Yo creo que sí va a hacer mucha diferencia. Ahora, el uso de la butamina. Eso que hicimos norepinefrina, vasopresina, epinefrina, y luego, bueno, si no respondió dobutamina, eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque la butamina, como ustedes saben, la principal función de la butamina es un inotrópico. Nosotros usamos eso en shock cardiogénico. Entonces, no es que estamos clínicamente como incógnitos y no sabemos qué vamos a hacer, metámosle butamina solamente porque sí. No, así no es. Hay que buscar. Si el lactato sigue elevado después de que el paciente tiene norepinefrina máximo, vasopresina, epinefrina, y si el lactato sigue elevado con todo esta material que tenemos, busquen otra causa. Entonces, antes está teniendo isquemia del intestino, no sé, isquemia mesentérica, está teniendo alguna otra causa de elevación del lactato, y pues ahí también entra el POCUS. Entonces, fácilmente uno lo que hace es coger el ultrasonido, se va al corazón, mirar cómo está la función cardíaca rápidamente, y si tiene una fracción de eyección que uno ve que está en 10%, o ya ahí se ve que entonces de pronto este paciente no está por la sepsis, sino que la elevación del lactato, que es una muestra de hipoperfusión, es por un shock cardiogénico. Y ahí sí se indica la butamina, porque no para guiar la presión arterial, porque la butamina no guía presión arterial, sino para poder incrementar la perfusión, porque no es por la vasodilatación periférica, sino que va a ser por la falta de gasto cardíaco. Entonces, en esos escenarios, nosotros usamos todo el tiempo POCUS, porque ayuda, yo creo que la forma en que ayuda a guiar el manejo de líquidos en los pacientes sépticos, de falla cardíaca y de todo tipo, es impresionante. Carlos, una preguntita. En ese paciente séptico que además de eso tiene una falla cardíaca de fracción de eyección reducida, que viene congestivo, con ascitis, ¿a ese paciente aún en sepsis se le da el mismo manejo diurético descongestivo? Sí, a ese paciente también hay que darle diuresis. Lo que pasa es que en la parte inicial uno tiene que mirar, bueno, este paciente tiene falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Uno mira a ver si lo inicial y qué es lo predominante, ¿es la sepsis o es la falla cardíaca? ¿El paciente está en shock cardiogénico o está en shock séptico? En estos pacientes, como les digo, es importante no sobrecargarlos de fluido, porque si se sobrecarga, está aumentando la mortalidad. Los líquidos en sepsis no demuestran reducción de mortalidad, solamente si el paciente está en shock séptico y está con hipotensión, entonces ahí sí. Y por eso es que la recomendación en Surviving Sepsis es tan débil, no es una recomendación fuerte. O sea, hacer líquidos en sepsis no es recomendación fuerte. Surviving Sepsis 2021, incluso 2016, no tiene recomendación fuerte de que hay que hacer sí o sí 30 cc por kilogramo de peso.
eso no está allí en esas guías, porque pues tiene sentido, hay que recuperar la perfusión de los tejidos, pero lo que recupera la perfusión no va a ser los líquidos, sino que va a ser otra cosa. Entonces, por ejemplo, un paciente hace unos cuantos meses que llegó así, un paciente con fracción de eyección reducida, paciente llegó séptico, estaba cultivos positivos, pero aparte de eso llegué yo al servicio de urgencias, ya le habían puesto líquidos, le habían puesto los 30 veces por kilogramo de peso, yo lo admití y le voy a admitir para el piso, pero cuando agarré el ultrasonido, vi cómo estaba la vena cava inferior, vi cómo estaba la yugular interna, vi que ya eso no estaba colapsándose para nada, el paciente no necesitaba más fluidos, aún así el lactato estaba aumentado. En ese caso, yo lo que hice fue activar de una llamada a la unidad de cuidado intensivo, porque yo necesitaba que no podíamos ponerle a este paciente más líquidos, sino que tenemos que ponerle manejo de vasopresores para poder mantener la presión arterial, no más líquido para él, y al mismo tiempo se hace diuresis, porque no se puede tener un paciente con sobrecarga de fluidos y esperar que se tenga un mejor resultado. Al final de cuentas, depende a quien esté a cargo de esto, lo maneja diferente, pero está esta cuestión de que lo peor que puede pasar es que se intube y ahí ya se mantiene. No, porque también cuando se ve que el paciente está en sobrecarga de fluidos, también se ve que aumenta la mortalidad. Entonces, digamos que el balance entre eso se individualiza muchísimo. Listo, Carlos, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda. Listo, no, Félix, felicitarte, fue una excelente charla. Esta la estaremos subiendo a la página entre hoy y mañana y ahorita subimos pues los artículos guía para que puedan estudiar bien la parte de sepsis, tanto con campaña sobre vida como el concepto de sepsis 3 y una revisión que salió hace poquito en el llama. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.